44 de este lunes 2 de enero, primer programa del año 2023, acompañando a los dominicanos en este lunes, feriado cimarrón, feriado extra que les permite a muchos salir con más tranquilidad de los puntos donde recibieron el año nuevo y tomando las carreteras del país, esperando que sigan las instrucciones de todos los organismos del orden, pues puedan llegar de manera segura a sus hogares. Les acompañamos nosotros desde la cabina de la Z101 a través de las frecuencias compartidas de la Z en la carretera. Van a escuchar a continuación el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Bueno, muchísimas gracias a nuestro coordinador, a este gran equipo de comunicadores, al equipo técnico, a la dirección de este medio y sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, ya comenzamos un año nuevo. Comienza el 2023, que además es un año preelectoral, un año lleno de retos, sobre todo en el plano de la pobreza. Fíjense, después de la pandemia, el mundo ha vivido un retroceso significativo en cuanto a los niveles de pobreza que se viven y los niveles de pobreza extrema. Cuando nos desplazamos en las calles de nuestro país, miramos personas que están en condiciones deplorables y pensamos, bueno, hay unos cuantos ciudadanos que no tienen el acceso a los servicios básicos. Pero la República Dominicana tal vez no es el país que esté peor en cuanto al acceso a las necesidades básicas, el poder cubrir las necesidades de alimentación, las necesidades de agua, y dentro del acceso al agua, el agua potable, el acceso a tener una cama dentro de una casa, un espacio para poder pernoctar, para poder tener intimidad, para poder descansar, el tener la posibilidad de educación y acceso a la sanidad o a los servicios de salud. Latinoamérica sacó una nota bastante baja en el periodo de pandemia. Dentro de los avances que había tenido, América Latina mantuvo un crecimiento económico sostenido durante más de una década con sus altas y bajas. En el caso de República Dominicana tiene más de 25 años con un crecimiento económico sostenido. No necesariamente el crecimiento económico es un elemento que se traduce en una reducción de la pobreza, pero sí es un elemento significativo, sumado, por ejemplo, a mantener niveles de inflación dentro del marco de lo razonable. Unido a esto, políticas sociales que de alguna forma impacten estas necesidades básicas de tantas personas que no tienen cubierto estas necesidades básicas. Fíjense, señores, en la pandemia, la pobreza extrema alcanzó un 32.8% conforme a la CEPAL, y dentro de ese número un 13.1% se mantuvo en niveles de pobreza extrema. En el 2021 hubo una reducción de los niveles de pobreza, pero hubo ahí sí hubo una reducción tanto en los niveles de pobreza extrema, pero se mantuvo la pobreza extrema, se mejoró la pobreza extrema en Latinoamérica y el Caribe. En el 2022, a pesar de que se tenía gran optimismo, no se superaron lamentablemente los niveles de pobreza, no se redujo de manera significativa los niveles de pobreza, e incluso se aspiraba a regresar a los números anteriores a la pandemia. Es decir, los niveles prepandemia no se alcanzaron en este año 2022, manteniendo un 32.1% de pobreza y un 13.1% de pobreza extrema. Si bien hubo una reducción de la pobreza extrema, se mantuvo el nivel de pobreza aún dentro de los límites superiores al periodo prepandémico. De manera que la humanidad sigue teniendo, y especialmente la región de Latinoamérica, un reto importante con relación a esta problemática. Ese número uno lo ve en términos porcentuales y dice, bueno, es un número que tal vez no alcanza a afectar a tantas personas. Señores, eso traduciéndolo a número de personas, el 32.1% de la población de Latinoamérica y el Caribe alcanza 201 millones de personas. Escuchen ese número, 201 millones de personas. Eso en el marco de la pobreza. Dentro de ese número hay un 13.1% en pobreza extrema, que simboliza nada más y nada menos que el número de 82 millones de personas.
Señores, imagínense, la población dominicana, no tenemos todavía un resultado del censo, pero José Luis, la población que se recoge en las estadísticas es superior a unos 10 millones de personas. Imagínense, es más de 8 veces la población total de la República Dominicana, que al día de hoy no tiene seguro con qué, o lo suficiente con qué alimentarse, que no tiene seguro el acceso al agua potable, que no tiene seguro el acceso a la educación y a la sanidad. Y cuando nos planteamos la idea de hacer metas, de establecer metas, primero metas personales y luego como país establecer cuáles son los retos, que hablaba más temprano nuestro compañero José Luis Mendoza, de cuáles son los retos de un país. Creo que el reto más importante de cualquier nación, de cualquier país y de nuestra región, especialmente en Latinoamérica, es el reto de la reducción de los niveles de pobreza y especialmente esos niveles de pobreza extrema, que conforme a la CEPAL se ha tomado como parámetro aquellos que tienen para sobrevivir cada día menos de $1.90 al día. Estamos hablando menos de $2 por día para poder solventar esas necesidades básicas. Y eso es un número, porque en términos reales, ese mismo número, con los niveles de inflación que se ha vivido en el mundo, es difícil poder solventar cualquier necesidad básica. Imagínese usted, teniendo solamente 200 pesos al día o menos de 200 pesos para cubrir necesidad de vivienda, para cubrir la necesidad de salud, la necesidad de educación, para poder alimentarse. Efectivamente, es una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas y es una realidad que vive un número que para nosotros es extraordinario. Señores, 82 millones de personas. Y no es de extrañar que, por ejemplo, en el día de ayer que tomó posesión en la presidencia de Brasil, el presidente Lula da Silva asumiera como parte importante o cardinal dentro de su discurso el reto de la reducción de la pobreza. Él plantea que en su país, por ejemplo, hay 100 millones de personas en el marco de la definición de la pobreza. Y no es un número nada inestimable, sobre todo entendiendo que su población, la población de Brasil, no supera los 216 millones de personas. Es uno de los países con mayor cantidad de habitantes de de América completa, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población que no es mayor a 346 millones, me corregirá nuestro geógrafo y experto José Luis Mendoza. Imagínese usted, Brasil es uno de los países que más población tiene. Y si dentro de esa población, dice el presidente de Brasil, que hay más de 100 millones de personas en el marco de la pobreza, y así también lo avalan los organismos internacionales, imagínese el reto que significa para ese país el tratar de sacar o reducir el número de personas que están en una situación de pobreza sin poder cubrir las necesidades básicas. Reitero, si algún reto ha de tenerse en América Latina, ha de ser el reto de la reducción de la pobreza y el reducir la miseria de tantas personas en el mundo. La República Dominicana, sin embargo, a pesar de todo, tenemos que también reconocer cuando el país tiene avances. La República Dominicana tiene dos elementos que son destacables. Uno de esos elementos es que ha mantenido un crecimiento económico sostenido por más de 25 años. También ha impulsado, al parecer, políticas sociales que han sido positivas porque se mantiene dentro del parámetro de esa media que hemos señalado por debajo de la media de Latinoamérica. Apenas el 23,9%, que es la última información que tengo aquí, que es la del año 2021, está dentro de ese rango de pobreza. De manera que la media latinoamericana, que para el 2022 fue de 32.1%, está por encima de lo que se tiene en República Dominicana. Esto quiere decir que en República Dominicana hay menos pobres que en otras latitudes de Latinoamérica. Pero esto no puede llamarnos a un conformismo. Y si bien se tomaron medidas en la pandemia que de alguna manera redujeron ese impacto, porque hay que decir que hay que medir un antes y un después conforme a estos números en lo relativo a la pandemia. Antes de la pandemia se tenían unos números bastante optimistas. La humanidad había avanzado, Latinoamérica había avanzado y los niveles de pobreza se mantenían en niveles, vamos a decir, halagüeños.
y una progresiva reducción de la pobreza. La pandemia vino a dañarlo todo. Se alcanzaron unos niveles alarmantes de reducción de la calidad de vida de las personas, por tanto se aumentó la pobreza y todavía al día de hoy, al 2022 que recién cierra, estamos en una situación peor que hace 25 años. Escuchen esto, o sea, al día de hoy, 2022 que terminó y este 2023 que comienza, nos atrasamos en cuanto a estos avances en la lucha con relación a la pobreza extrema hace 25 años atrás. De manera que si nos planteamos como sociedad, nos planteamos como país un reto, creo que el reto más importante que tiene República Dominicana, el reto más importante que tiene Latinoamérica, y así lo reconocía Lula da Silva. Espero que lo concrete y que en la práctica ejecute lo que marcó en su discurso como una prioridad, es que se atiendan a estas problemáticas, y para poder solventar estas problemáticas no solamente es necesario asumir políticas sociales de calidad, sino también tratar de mantener una política económica que permita la estabilidad y el crecimiento. Llévatelo, Cundo.